Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que organizamos con el gorro de ORH, pero también con otro gorro, el del proyecto Ya Más Igual, en el que sabéis que estamos implicados desde hace ya 2 años y que en breve tocará su fin, pero mientras tanto pues seguimos alimentando la comunidad de curiosos interesados en ver pues, cómo trabajar con la IA desde muchos puntos de vista. Ninguno de ellos excesivamente técnico, ¿no? Porque lo que pensamos es que sobre todo, y además este webinar de hoy, esta sesión de hoy es buena prueba de ello, todavía hace falta mucha de concienciación, muchos procesos además que tienen mucho que ver con la cultura de las compañías, con la forma de verdad, con la ética, la forma en la que quieres de verdad darle un propósito al uso de la inteligencia artificial en tu organización. Y de hecho la sesión de hoy, como os decía, pues tiene mucho que ver con esta idea. Os presento a las personas que me van a acompañar, que además yo creo que dibujan un panorama como muy holístico de lo que queremos abordar, porque tenemos una empresa más pequeña que está representada por Rubén Fernández. Él es director de Sistemas y Datos de Recursos Humanos de Técnico. UCI, técnico de Sistemas y Datos de Recursos Humanos. Además es que, fijaros, es técnico de datos. Un perfil interesante. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, muchas gracias. También nos acompaña Isadora Romero. Ella es Project Manager de Recursos Humanos y People Analytics Lead de Enagas, una compañía mucho más grande a la que conocemos también. Bienvenida, Isadora. Muchas gracias, Carmen. Y por último, Carmen Reina, ella es experta en inteligencia artificial, ha sido a lo largo de su vida responsable de programas de gobernanza en empresas pues, muy grandes, que luego ella nos comentará, y además es cofundadora de una compañía también especializada en inteligencia artificial que se llama Quantum. Bienvenida, Carmen, un placer Muchas gracias, tenerte Maite. Muchas gracias por con, invitarme. con nosotros. Pues yo creo que vamos a tener una charla a priori, por lo que hemos trabajado en las sesiones preparatorias, que se presta mucho a que participéis. Todos los que poquito a poco os vais sumando, recordad que podéis hacerlo a través de la opción de preguntas y respuestas. También podemos gestionarlos a través del chat. Simplemente yo sugiero hacerlo en preguntas y respuestas porque es más fácil luego de ordenar. Si alguno tenéis que abandonar la sesión, tampoco os preocupéis porque cuando acabemos os mandaremos un enlace al vídeo completo, una noticia resumen de la misma y estamos a vuestra disposición desde luego para lo que necesitáis. Mira, de hecho ya empiezan a preguntarnos si pasaremos la grabación. Sí, por supuesto. Además para que la compartáis porque uno de las vocaciones del proyecto IA más igual precisamente es sumar cuantos más curiosos sean y compartir todo lo que hacemos con la mayor cantidad de personas posibles, porque el reto de la IA es un reto para todos, no solo para los técnicos, sino también para incluso aquellos que no estamos en los departamentos de recursos humanos, meros trabajadores. Vamos a ello, queremos organizar la sesión en modo conversación, por lo que os decía que será muy interesante que realicéis sus aportaciones. Yo voy a romper el hielo, únicamente, ¿no? Y la primera es una pregunta un poquito más general porque lo que, claro, nos interesa conocer es qué estáis haciendo en vuestras compañías en materia de IA, porque cuando nos ponemos a rascar, claro, vemos que se habla muchísimo de IA, pero que, oye, tenemos un reglamento europeo que nos dice el marco y además es un marco muy estricto, con muchas responsabilidades. Empecemos, mira, hoy voy a empezar al revés, voy a empezar por Rubén, que es el que está en minoría. Rubén. Bueno, pues nada, muchas gracias. Dando pie un poco a tu pregunta, pues comentarte que estamos como yo creo que como la gran mayoría de las empresas actualmente en España, en un proceso pleno de transformación y de adaptación. Es decir, al final, pues el movimiento viene de 2, 3 años atrás, en gran mayoría, porque esto ya tiene mucha historia. Y nosotros, pues no hemos querido quedarnos atrás, empezamos a trabajar en ello, lógicamente un poco los pasos, yo creo, habituales empiezan un poco por la gestión del dato, la gobernanza del dato, un poco el crear esa oficina del dato, que es un proyecto que nosotros ya hicimos en su momento y que va rodado. Y luego, pues un poco al final vamos acompañando pues todo lo que va surgiendo, la normativa, las novedades. Al final, cada poco vamos incrementando un poco nuestros recursos, nuestros proyectos relacionados y bueno, cada vez con más base en ese sentido. Una pregunta de contexto antes de pasar a Isadora. ¿Cuántos empleados tenéis en la compañía, Rubén? ¿Cuántas personas estáis en recursos humanos y a qué os dedicáis así en Pues una mira, pincelada? nosotros, por empezar así por lo más grande, somos una entidad financiera dedicada a la financiación hipotecaria y de reformas sostenibles de cara pues, a la vivienda. Ujú. Estamos en España, en Portugal, Grecia, Brasil y en total más o menos, bueno, en España tenemos unos 400 y pico, 480 empleados, ¿vale? En recursos humanos, pues 20 personas aproximadamente.
divididos pues al final en los departamentos de gestión, de bienestar, de talento, de comunicación. Yo pertenezco al departamento de talento y soy un perfil, como bien decías, un perfil técnico que ha sido siempre, pues he estado siempre muy, muy unido a la parte de datos, de People Analytics, etcétera, y ahora pues en este mundo de la inteligencia artificial. Luego haremos alguna pregunta relacionada a eso con la necesidad de perfiles que pueden empezar siendo técnicos, pero acaban siendo muy híbridos. Isadora, a ti no te pregunto qué hacéis, que os conocemos mucho, pero sí, aterrízanos eso, ¿cuál es vuestra aproximación a este mundo de la IA? Pues mira, yo te contaría que estamos en un buen momento, sobre todo por todo el trabajo que se ha ido haciendo en este tiempo. En nuestra organización lo que ha sido clave es nuestro plan de transformación, que de hecho ese plan de transformación que, como decía Rubén, ¿no? O sea, todas las empresas estamos ahora inmersos en esa transformación, ¿verdad? Nuestro plan de transformación lleva un apellido que es el de digital, porque para nosotros una de las palancas clave del cambio de la organización y de la transformación de la compañía es la tecnología, los datos y la adopción de la inteligencia artificial en las distintas áreas de la compañía. Entonces, ¿qué hemos ido haciendo en este tiempo? Pues hemos ido dando pasos, como decía Rubén, ese gobierno de los datos es crítico para empezar. O sea, necesitamos tener los datos gobernados, qué datos son sensibles, quiénes tienen que tener acceso, quiénes no, etcétera. Hay que hacer también mucho foco en formación y sensibilización. Es decir, la gente tiene que conocer, tiene que saber no solo cómo utilizar esas herramientas, sino los riesgos, incluso ese conocimiento de los sesgos, de la sensibilidad de compartir información en según qué herramientas, etcétera. Hemos definido a raíz de la llegada de ese reglamento europeo también, pues esas políticas, esas normas, esos roles y responsabilidades que necesita la compañía para desarrollar casos de uso siempre bajo un enfoque más ético y responsable, ¿no? Y las últimas acciones que ya hemos desarrollado son más focalizadas a crear comunidades de práctica. Es decir, tenemos 2 comunidades de práctica, una de pioneros de Copilot, eh, que es un grupo de personas que está motivada por la tecnología y que va testeando, oye, pues cómo funciona, qué barreras nos encontramos, cómo podemos solucionarlas. Y tenemos otra comunidad que son los digital makers, que estos pues están más enfocados a utilizar herramientas como la Power Platform para cualquier tipo de automatización en sus áreas. Al final yo creo que lo importante es poco a poco ir acercando la tecnología pues a todos los profesionales de las compañías. Ujú. Enseñándoles el valor que reporta para Mm, ellos, lógicamente. Carmen, por tu pasado muy reciente, me imagino que compartes la hoja de ruta de ambos. Empezar por la gobernanza del dato, o sea, darle al dato sentido dentro de la compañía y después, importantísimo lo que también has dicho, Isadora, y que Rubén ha citado, formación y sensibilización. Luego también trataremos en qué tiene que consistir esa formación y esa mm, sensibilización. Carmen. Totalmente, Maite. Yo lo que pienso es que todas las empresas tienen un grado de madurez diferente, ¿no? Entonces hay que adaptar la cultura del dato a ese grado de madurez. No es lo mismo una gran empresa que ya esté trabajando con inteligencia artificial, pues temas de agentes, etcétera, como por ejemplo en Agas, que otras empresas donde están empezando a organizar sus datos a través del gobierno del dato, ¿no? Lo que sí que es importantísimo y como ha dicho Isadora también refleja es que toda la empresa debe estar concienciada de la importancia del dato. El dato ha venido aquí para quedarse, el dato es un activo que estamos adquiriendo en las empresas, un activo que cada vez vamos a tener más. Ahora ya yo creo que también, bueno, no creo, estoy segura que toda la interacción que hacemos con los LLMs, con los ChatGPT y compañía, sirve como dato interno también para analizar. O sea que cada vez tenemos más tipos de datos diferentes, con lo cual lo que tenemos que hacer es estructurar esos datos, ¿no? Saber dónde están esos datos en la compañía, quién es el responsable, cada cuánto tiempo se actualiza, dónde podemos tener una plataforma que nos diga qué significa cada dato, los diccionarios de datos, y todo eso es el paso primero que hay que dar a nivel de estructurar lo que es una cultura del dato, ¿no?
Y también, por supuesto, la culturización sobre el dato para toda la compañía. No solo conocer la importancia del dato para todos los modelos que se pueden hacer sobre ellos, sino también para que los empleados sepan, a la vista de una visualización, de un diagrama, de lo que sea, sepan saber qué están diciendo esos datos, sepan analizar esos datos, ¿no? Eso es fundamental dentro de la cultura del dato. Luego ya vienen estadios superiores, donde ya haya formaciones técnicas para responsables técnicos, para técnicos, luego hay otras formaciones para unidades de negocio y luego hay otras formaciones para la capa ejecutiva, ¿no? Pero todo esto constituye un concepto, un plan de cultura del dato que puede facilitar a las compañías que despeguen y que se transformen digitalmente en muy poco tiempo. Fíjate que yo le estoy dando vueltas a hacer alguna sesión sobre cómo organizar los datos, o sea, qué datos y cómo organizarlos como punto de partida. Porque como bien has dicho, no todas las empresas, las organizaciones están en el mismo punto de madurez de cultura del dato. De hecho, el Data Analytics, el People Analytics, que es el paso previo, yo creo que no se ha superado ni de lejos todavía. Uy, que me caigo, perdonad. Y meterte en IA sin tener una parte de esa capacidad analítica de la organización un poquito resuelta es complicado. Así es que me quedo yo con la idea para posibles sesiones futuras. Y lo que sí que me gustaría entonces, ahora ya entramos más en conversación, ¿cuáles son los primeros impactos que estáis viendo en la cultura de las organizaciones cuando empezáis a hablar de IA? Y desde recursos humanos, ¿qué posición estáis queriendo adoptar en esa transformación cultural? Porque se dice que es una responsabilidad de recursos humanos, pero yo no diría que es de recursos humanos solo. Recursos humanos la puede vehicular, pero no es una responsabilidad exclusiva de recursos humanos. Y ahí ya dejo que el primero que quiera intervenga. Carmen, yo creo que te veo con ganas Venga, primero. va, yo, que lo estaba deseando. No, yo creo Sí. que recursos humanos sí que apoya, pero no es, por lo que yo he visto, no es el líder en esta transformación. Sí que es verdad que hay una figura que se debería establecer en todas las organizaciones que se pueda, que es la conexión de recursos humanos con otros departamentos en cuanto a formación, ¿no? Tiene que haber puentes entre negocio y recursos humanos. En este caso, en las áreas técnicas, tiene que haber líderes que dirijan la formación en herramientas como inteligencia artificial generativa, machine learning, etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo creo que la inteligencia artificial generativa está aportando muchísimo a las compañías, está dotando a los empleados de una manera de mejorar sus procesos, de mejorar su rendimiento y además que es muy fácil porque es en el lenguaje natural, ¿no? Todo el mundo podemos utilizar la inteligencia artificial generativa y esto lo que yo creo que va a hacer es potenciar la transformación digital, potenciar las empresas hacia una mayor productividad, unos menores costes y más potenciación de los empleados, ¿no? Yo creo que ha sido un cambio, lo veremos en unos años, donde las empresas van a cambiar un montón en cuanto a forma de trabajar. De hecho, hay un montón, bueno, un montón, poniéndolo en contexto, hay muchos estudios que empiezan a decir que cuanto más se usa, más es el grado de ganas de seguir utilizándolo, de adopción de la IA, ¿no? Y que eso sí que tiene un impacto bastante directo en la productividad. Otra cosa es lo que hagamos después con los tiempos de productividad que ahorramos, pero es otra parte de otro discurso. Isadora, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo Pues medís? Metemos como rol de recursos humanos, yo aquí te diría que creo que efectivamente, Carmen dice, recursos humanos no está liderando, pero debería coliderar el cambio Eso sí. en las organizaciones. No o sea, mi opinión es, somos un elemento más, porque el coliderazgo yo creo que de la IA debería de venir del ámbito de personas y del ámbito de la tecnología, porque la tecnología al final no es nada sin las personas y con las personas necesitamos gestionar su aprendizaje, la adquisición de nuevas skills y de nuevos conocimientos, gestionar su resistencia al cambio, analizar el impacto que está teniendo esa tecnología a nivel de procesos, de roles, de responsabilidades. Entonces, tenemos que ser partícipes y estar involucrados en ese proceso de cambio en las organizaciones.
que conlleva la propia inteligencia artificial. En nuestro caso, por ejemplo, viene también un poco derivado del propio modelo de gobierno de datos que tenemos. Nosotros tenemos un modelo que no está centralizado al 100% ni descentralizado al 100%. Es un modelo que llaman Hub and Spoke. Aquí Carmen seguro que lo conoce perfectamente, pero lo que viene a decir es que tenemos un equipo, un hub de datos en tecnología que es quien define y coordina la estrategia de datos a nivel de compañía, pero que tenemos spokes o data owners o responsables de los datos en cada una de las áreas de negocio, que tenemos que ser responsables de ese gobierno y de llevar a cabo pues esos casos de uso con esa visión integral, ¿no? Y yo creo que este tipo de modelo, al menos en nuestra compañía, nos ha permitido a las áreas tener autonomía para desarrollar acciones, proyectos, casos de uso y siempre contar con el soporte del hub para temas más transversales, casos de uso más complejos que involucran a más áreas de la compañía, etc. Entonces, como idea, pues es un modelo que a nosotros en gobierno de datos nos ha funcionado. Y es un modelo interesante por lo coparticipado que es. Yo os voy a decir que el otro día escuché en uno de los típicos titulares estos que llaman mucho la atención. Recursos Humanos lidera la implantación de la IA. A ver, está muy bonito decir esto es mío, pero es que luego hay que asumir la responsabilidad. Y cuando la responsabilidad no recae, o sea, las acciones, decisiones que te pueden llevar a que esa responsabilidad sea efectiva y consiga sus resultados, no depende solo de un departamento, en este caso Recursos Humanos, arrogarse esa responsabilidad es cuando menos, no os diría peligroso, pero ostras, es cargar con una mochila. Pues que, hombre, que en estos momentos, además, en los que se dice que hace falta conocimiento multidisciplinar para muchas cosas, Mm. en la IA, sobre todo. Rubén, te digo, te oigo, digo, no te oigo, te veo hacer así. Sí, así asiento porque al final creo que todos vamos en la misma línea y nos vamos a reiterar bastantes veces en lo que vamos a decir porque al final pues la pata de negocio, incluso que no la hemos nombrado, pero la pata de negocio, tecnología y recursos humanos debe ser un tándem en todo el camino. Nosotros realmente este año precisamente es donde ya lo hemos convertido esto en algo estratégico, el crear ese equipo multidisciplinar, el crear un equipo pues con mucha metodología de desarrollo de producto, donde tienes pues la persona que tiene más la pata en el negocio, la persona que está más cerca de la gente. Además, nosotros, si en algo nos damos cuenta siempre, es que estar cerca de las personas es la única manera de empujar un cambio de este estilo. Estar en el día a día. Recursos humanos, lógicamente, es la parte que más está implicada en esto. Pero además, como ha comentado Carmen, yo me veo muy representado en ese rol de formación de recursos humanos técnica, porque aquí nos hemos dado cuenta que es imprescindible el entrar en esa parte de aprendizaje, en esos skills que no tienen, lógicamente, y nombraremos unos cuantos ahora que no son meramente técnicos, porque al final tiene que ir acompañando ese aprendizaje, ese desarrollo de todo lo demás de manera paralela y con igual importancia. Aparte que tampoco había comentado la parte del liderazgo. Al final la palanca tiene que venir de arriba abajo y en eso también tenemos mucha parte de recursos humanos. Mm. A mí eso me llega a ligarlo con el tema de indicadores, pero no quiero dejar pasar para, digamos, terminar ya por varias alusiones que habéis tenido, a ver cómo debería desarrollarse, o en vuestra opinión, qué es lo más útil a la hora de plantear un programa de formación orientado a la adopción de la IA. ¿Qué debería tener? Rubén ha hablado de qué competencias hay que desarrollar. Carmen ha dicho que hay un, digamos, como un decalaje de las acciones de formación y tú también, Isadora, lo has comentado. Alguien que se atreva en primer lugar Es que a al final es una dibujarnos el batería, mapa. el aprendizaje en este sentido, a nuestro modo de ver, es una batería de competencias multidisciplinares. Al final, lo que tenemos que enseñar es que la inteligencia artificial, a la par o a la vez que se va convirtiendo, entre comillas, más humana, nosotros tenemos que humanizarnos también para poder valorar y no empujarnos pues, a todos los sesgos, a toda la parte que pueda surgir sobre la marcha en el proyecto. Al final, tenemos nuestra parte normativa, tenemos nuestra parte técnica, pero tenemos una parte de pensamiento crítico, de tema de co-creación, que incluso para que la inteligencia artificial no sea algo individual, motivación, disciplina, gestión del cambio en este sentido, al final, gestión de emociones, porque al final también aquí, el año pasado trabajamos en esto precisamente para que esto se pudiera llevar de una mejor manera, al final el camino. O sea,
¿Cómo se, no sé si quieres añadir algo más, pero yo introduzco una No, no. nueva pregunta. ¿Cómo se evalúa el nivel de adopción de competencias como el pensamiento crítico? No sé. Complicada la Carmen, pregunta, Maite. claro, sí, Claro, pero bueno, yo creo que la mejora de la producción, ¿no? Se Mm, puede evaluar, porque realmente, claro, para trabajar con inteligencia artificial, y ahora más que nunca, uno de los skills que tenemos que tener es el pensamiento crítico, ¿no? Cómo identificar, según nuestro criterio, que la inteligencia artificial generativa que tenemos hoy nos está diciendo la verdad o se está inventando o creando las cosas, ¿no? Bajo mi punto de vista es una de las cualidades que sí o sí tenemos que tener, el pensamiento crítico. No solo por eso, sino porque se están creando muchas imágenes, vídeos que ujú, realmente te hacen dudar, ¿no? Por la calidad cada vez mayor de ello. Entonces, una de las cosas, medir el pensamiento crítico, bueno, pues se podría medir pues, a través de evaluaciones o se podría medir haciendo bueno, un seguimiento, ¿no? A los empleados en este sentido, sin ser agresivo, a través de gamificación. Bueno, se puede medir de muchas maneras. Pero sí que es verdad que has reflejado, Maite, un punto muy importante que es el pensamiento crítico. Y más ahora que vamos a una sociedad donde ya no vamos a saber distinguir lo que está hecho por humano o lo que está hecho por una máquina. Y yo ahí añadiría también, Carmen, que es importante formar y sensibilizar a los profesionales en sesgos inconscientes. Es decir, en Ujú. que nosotros como personas tomemos conciencia de nuestros propios sesgos para ser capaces de verlos y de prevenirlos también cuando usamos nuevas tecnologías. Ujú. Sí, yo sí, creo que porque eso va una de las disciplinas es la neurolingüística, ¿no? Que va la programación neurolingüística, ¿no? Para precisamente todo esto, sí. Sí, a mí me llamaba mucho la atención un estudio que leí de Bloomberg, no sé si lo conocéis, que hizo un estudio sobre los sesgos de ChatGPT en la criba curricular mm. y lo que hizo fue darle el mismo currículum X número de veces, pero con diferentes nombres de hombres, de mujeres, nombres identificativos de ciertas nacionalidades o zonas geográficas, pues nombres más latinos, nombres norteamericanos, nombres asiáticos, para ver si ante el mismo currículum y la misma posición sesgaba o no a los candidatos. Y cómo no, pues en el estudio vieron que sí, que sesgaba priorizando pues candidatos pues más norteamericanos, etcétera, que con respecto a otros, ¿no? Entonces tenemos que tomar conciencia de cómo funcionan estas herramientas y de esa auditoría que en cierto modo como personas tenemos que hacer a las respuestas, a la actividad que te da o a las fuentes que te da, que también a veces se las inventa. cuando hablamos de sesgos en los algoritmos, a ver, hablamos de datos. Si nosotros Mm, tenemos sesgos, los traspasamos a los datos, pues tendremos que tener mucho cuidado en cómo etiquetamos los datos, y yo no soy una experta en esto, pero me Mm. imagino que será cuestión de darles atributos a los datos, cómo identificamos las reglas por las cuales los atributos se tienen que relacionar entre sí, pero después, incluso después, cuando la IA te da una recomendación o te da un resultado, tienes que poner a aplicar tu pensamiento crítico, porque los sesgos son sutiles, muy sutiles a veces, ¿no? Y pueden aflorar o no aflorar, o aflorar como sesgos y luego darte cuenta tras ese proceso de análisis crítico que no está el sesgo. ¿Mm? Bueno, la explicabilidad es un concepto básico en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y también hay que aplicarlo a este ámbito. Hay varias preguntas relacionadas con, claro, con el tema de los KPIs, o sea, cómo se puede medir la adopción del uso de la IA y luego cómo se puede medir también pues, los avances en productividad. Ahí. Bueno, a ver, por ser un poco el más friki de datos, yo creo también por aquí haciendo cosas, realmente Sí. nosotros al final, bueno, siempre que te planteas medidas tienes que ver el para qué, porque
Realmente es muy cómodo, muy usual el empezar a lanzar medidas o coger catálogos de medidas de recursos humanos, de medición, de aprendizaje, etcétera, para luego pues no tener nada, para no tener una historia que contar, para no tener un resultado y ser medible. Nosotros realmente pues al final vamos de lo más sencillo o podemos complicarlo cada vez un poco más con pues número de personas formadas, áreas impactadas. El tema de la adopción, a ver, al final Microsoft, por ejemplo, en el caso de Copilot, tiene ya sus medidas ya propuestas a la hora de la Sí. adopción de Copilot, pues todo lo que es retorno de inversión, tiempos de uso de la aplicación, tiempos de productividad, etcétera, eso se puede utilizar. Y luego un detalle que no suele estar incluido y que consideramos bastante importante es la medición también del riesgo psicosocial o de la gestión del estrés en esas áreas donde se están utilizando la inteligencia artificial. Creemos que es muy importante, de hecho todos los años lo medimos, pues si baja ese índice de riesgo psicosocial en las áreas donde lo utilizan, comparamos y al final el resultado por ahora es que sí, es que se gestiona mejor el día a día cuando hay una herramienta por medio. No sé si conocéis un estudio de Repsol hecho con Microsoft al hilo de la adopción de Copilot y lo han hecho con una universidad, no recuerdo ahora, pero no es española, es de fuera. Y lo que han, por resumir, lo que han descubierto, evidentemente sí, progresan en productividad, hay un ahorro de tiempo, pero ese ahorro de tiempo no se dedica a hacer más tareas. Es decir, no se dedica a cargar todavía más al empleado de esto de como esto te lo hace la máquina, tú vas a hacer tareas de más valor. No, se les dedica se les permite que el tiempo lo dediquen a tiempo de bienestar dentro del horario de trabajo o a tiempo de formación. Mm. Y eso es una Y eso también palanca, es una eso es una variable. palanca al final de Total. la gestión del cambio, eso hay que Eso. usarlo. Exactamente, exactamente. No sé si Isadora que estabas haciendo también así. Y perdonad Pues que os voy a hacer sí, así porque Maite, tampoco veo mucho, ¿eh? me parece una reflexión muy interesante porque creo que la tecnología lo que nos tiene que facilitar es, por ejemplo, en nuestro ámbito de recursos humanos, a poder dedicar más tiempo a las personas, que es nuestra ¿Verdad? función. O sea, a estar con ellas, Sí. a reflexionar, a poder pensar cómo podemos mejorar las cosas, ¿no? Dentro del mundo y de la velocidad de mundo en el que vivimos todos, ¿no? Pero si la inteligencia artificial nos libera tiempo para dedicarnos a las personas, para mí y será fabuloso. No podemos hacer de la inteligencia artificial un nuevo correo electrónico o un nuevo teléfono móvil, de verdad, porque vivimos en una vorágine en la que además los estudios científicos te dicen que la capacidad humana, o sea, cerebral y física, de adoptar, de mantener siempre un ritmo tan alto de estrés, bueno, pues sabemos a lo que conduce, ¿no? Entonces, la IA sí es eficiente, pero me parece muy oportuno la variable psicosocial. Mm. También tenemos preguntas, y alguna me ha llegado por correo ligadas con algo que también habíamos hablado en las sesiones de preparación, la ética. ¿A las empresas les interesa y les importa de verdad la ética de la interpretación y del uso de la IA? ¿O es una posición más vinculada a porque hay que hacerlo, porque tenemos unos reportes Bueno, y yo nuestra creo, marca empleadora mm, sí. lo Yo creo exige? que hay ahora una normativa, estamos bajo el AI Act, que ya está en marcha y que conlleva con multas millonarias, ¿no? El máximo de las multas son 35 millones de euros o un 7% de tu beneficio, ¿no? Por un lado, eso las empresas lo acogen por eso, pero yo creo que también el que te conozcan como una marca éticamente responsable en cuanto a la IA, también para tus clientes les ofrece una garantía, ¿no? Que no van a utilizar tus datos para el mal, que los van a tratar vamos, que los van a proteger, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es doble vertiente, ¿no? Por un lado, y yo creo que la parte de la marca va a salir mejorada. Y yo creo que si se hacen las cosas bien, pues no va a haber problemas. Para hacer las cosas bien, aparte del gobierno del dato que hemos hablado, se necesitan las compañías, ya cuando trabajamos con proyectos de IA, se necesita un gobierno de la IA también, no solo de los datos, ¿no? Porque la IA son modelos que necesitan también ser explicables, como dices tú, saber por qué ese modelo ha tomado esa decisión, qué variables han afectado o qué ha identificado el modelo, necesita no tener sesgos, necesita ser responsable, que se utilice para el fin que se ha tratado, ser transparente, que se haya informado a los clientes del uso que se va a hacer de sus datos, ¿no? Y todo esto hace que se necesiten las compañías un, con- un-
un ecosistema multidisciplinar donde dentro de un proyecto de inteligencia artificial estén, por ejemplo, el área de recursos humanos diciendo, o sea, ataca a las personas, el área de legal, el área de ciberseguridad, porque en ese flujo del end-to-end del dato puede haber muchos ciberataques, el área de seguridad para saber cómo puedes acceder a las plataformas que estén en España, las plataformas de terceros. Tiene que haber también la protección del dato, tiene que estar las áreas de negocio que han pedido ese caso de uso y tiene que estar el equipo técnico que va a llevar a cabo esos modelos para implementar todo esto desde dentro, ¿no? Para ver que no hay variables sensibles dentro del modelo, como decías tú, Maite, para ver que no ni siquiera hay variables proxies, que son las que a través de ellas se puede identificar al cliente, y tiene que ser una gobernanza de la IA donde esté dirigida por un comité de gobernanza, pero que reporten al CEO de la compañía. Y así se evitarán todas estas multas y también se garantizará que todos los clientes y todas las personas, empleados también, tengan seguridad de que se está haciendo las cosas bien. Isadora, ¿vosotros tenéis códigos éticos Ujú. o procedimientos internos? ¿Cuáles son las bases, o sea, los imprescindibles de esas normas? Porque al final hay un riesgo reputacional y un riesgo normativo muy elevado. De ahí lo importante que es generar esa cultura de buen uso de la IA. Y esa cultura de uso de la IA, aparte de tener formación, como hemos visto, tiene unas normas muy claras que hay que seguir. ¿Cuáles son esos imprescindibles? Nosotros tenemos códigos de conducta que se empezaron a hacer con la llegada de la inteligencia artificial generativa, de ChatGPT, sobre todo para empezar ya a trabajar con cómo se gestionaba ese tipo de plataformas. Es decir, pues al final empezar a concienciar a las personas de qué pasa si compartes información confidencial en ese tipo de plataformas, qué sí o qué no puedes hacer en ese tipo de herramientas, ¿vale? Aunque luego ya a nosotros nos llegó Copilot a nivel corporativo. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Carmen Reina. O sea, yo creo que también el nuevo reglamento europeo lo que ha venido es a hacernos parar y reflexionar sobre cómo gobernar la IA y cómo analizar los riesgos y los impactos de cada uno de los casos de uso que se plantean en una organización. Y ese análisis tiene que ser totalmente transversal, es decir, tienen que participar muchas áreas de la compañía, porque para hacer un buen análisis de riesgos hay que mirarlo desde muchas perspectivas. Y a nivel de eso, de conducta y demás, nosotros lo que vamos es, sobre todo, concienciando y sensibilizando de cómo se pueden usar esas herramientas y cómo, o sea, sobre todo los riesgos que conlleva el utilizar plataformas que no sean las corporativas, pues porque se comparten, hay múltiples casos públicos ya de empleados que no han tenido una herramienta corporativa y han publicado información en otras herramientas. Por eso yo creo que una Al de las final, conclusiones que para mí hay empresas que cierran la puerta a la tecnología y dicen, oye, esto no quiero que entre, pero cuidado que los profesionales pueden estar usándola por detrás. Entonces, eso te iba a es decir, mejor eso te iba a decir. gobernarlo, formar, sensibilizar, etcétera, y asegurarte del buen uso que negarlo, que existe y encontrarte un problema después. Totalmente de acuerdo, totalmente, Rubén. ¿Algún documento adicional, alguna idea para Yo, a nutrir ver, al esos no ser el códigos experto en internos? al no ser el experto en el tema, ayer precisamente estuve hablando con una compañera que está dentro de un grupo de trabajo de todo el área legal y de ciberseguridad sobre pues, lo que estábamos haciendo y realmente pues es un poco lo que hemos dicho todos. Ellos lo que hicieron fue extrapolar un poco la normativa, la ley, hacer una política general de uso responsable dentro de nuestra empresa de inteligencia artificial a la par que ir adaptando los procedimientos de las diferentes áreas en todos los sentidos. Y luego, pues también en la parte de aprendizaje, nosotros que tenemos mucha normativa también detrás como entidad financiera que somos, en prácticamente todas las formaciones normativas que tenemos hay una pata de inteligencia artificial, hay una parte, una recomendación, un consejo, pues precisamente, o como es lógico, la formación de ciberseguridad, por poneros un ejemplo, que se lanza a nivel corporativo, pues ya tiene una sección de inteligencia artificial específica
donde ya pues eso, se hacen esas recomendaciones extrapoladas, siempre pues un poco fijándonos en los cambios que suele haber. Ujú. Hablamos siempre de la formación desde la perspectiva de, oye, ¿qué formación tenemos que darle al trabajador para que, bueno, pues la cultura se movilice y todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo os formáis vosotros? Desde recursos humanos, desde la parte técnica, desde tu parte, Carmen, o sea, ¿cuál ha sido vuestro proceso personal de aprendizaje para estar, bueno, pues para ser sensibles a los sesgos, a las lagunas que todos tenemos, ¿no? Porque esta herramienta o esta tecnología es súper disruptiva. Todos hemos empezado bueno, los técnicos yo creo que de menos cero no habéis empezado, eso quizá yo, ¿no? Pero sí que habéis tenido que hacer vuestro proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os nutrís? Pues, bueno, empiezo yo. Yo llevo en esto de la IA pues 18 años o más. Yo empecé haciendo desarrollo de modelos predictivos, autoformándome, porque entonces nadie hablaba de esto. Y bueno, he ido pasando por distintas etapas de mi vida, de gestión de la IA, siempre relacionado con la IA. Hasta he llegado a estar diseñando estrategia formativa para grandes compañías y luego pasando por la parte de cultura del dato, temas de plataformas de ciencia de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora tengo una startup que se llama Data Quantum que me dedico también a dar consultoría de IA y formaciones. Entonces, para mí, el estar al día es imprescindible. O sea, esto avanza. Esta mañana leía que cada semana teníamos una nueva noticia de inteligencia artificial, ¿no? De cosas, de desarrollos que están sacando los chinos, los americanos. Entonces, creo que en mi caso, la lectura diaria de un montón de noticias sobre IA, y no solo eso, sino soy una persona muy inquieta y cuando puedo me apunto Mm. a cursos, estoy en 3 cursos a la vez, y entonces, claro, cada vez unos me van aportando. Y luego otra, en mi caso, doy muchísima formación en universidades, entonces eso cada vez aprendo más, ¿no? Del feedback de los alumnos y bueno, Mm. para mí es una necesidad estar todo el día formándome en IA. Has dicho una palabra clave, eres muy inquieta. Yo la traduzco en curiosidad, claro. Mm. Antes de ver cómo podemos instar a los trabajadores, a los empleados, a nuestros equipos a ser curiosos, vamos a seguir conociendo cómo te formas Isadora, cómo te formas tú, Rubén. Mm. Pues yo, en mi Inspiráis. caso, alineado con lo que decía Carmen, leer, por supuesto, o sea, a mí me encanta estar leyendo novedades del mundo de la IA. Además, soy psicóloga, o sea, que no tengo perfil técnico, pero es que me encanta la tecnología, me encanta el mundo de la digitalización y demás, y bueno, pues intento ahí impulsarla en nuestro ámbito, ¿no? A mí las formaciones teóricas me han servido, pero creo que necesitan la parte práctica, de llevarlas a la práctica. Y de lo que más me ha servido son precisamente esos proyectos en los que te involucras, aunque no sepas nada, para aprender. Mm. Pues nosotros, por ejemplo, tuvimos el año pasado un triatlón de pruebas en la compañía. Organizaron un triatlón con el objetivo de acercar la tecnología a todos los profesionales de la compañía. Y organizaron 3 pruebas. Un datathon, que era pues, para desarrollar casos de uso más de datos. Mm. Un geniathon, para desarrollar casos de uso en inteligencia artificial generativa. Y el último fue un hackathon para desarrollar casos de uso con la Microsoft Power Platform, ¿no? Pues apuntarse a los 3, aunque no sepas, vas a aprender de otros, vas a ser capaz Bueno, de identificar casos de uso nuevos, y es un aprendizaje práctico que creo que es súper útil. Y la semana pasada misma estaba en un prontatón de Microsoft, o sea que así voy, saltando por todo lo que pueda a aportarme un aprendizaje, porque por esa curiosidad que decíais, efectivamente. ujú. Rubén, Pues nada, un técnico, por no como extenderme Carmen. mucho, a ver, es verdad que yo comulgo con todo lo que han dicho mis compañeras. Al final, el aprendizaje lo tenemos en el día a día, lo tenemos en la inquietud y la curiosidad, que yo también soy el primero que no para de leer, de mirar. Al final, las noticias son apabullantes y tenemos información en todos los sitios que también tenemos que aprender a filtrar en cierto sentido.
Y luego, pero quería añadir que, bueno, al final la asistencia a eventos, el escuchar otras empresas, el escuchar otros casos, estar cerca de otros, el benchmarking con otros casos ayuda muchísimo en estos sentidos. Y, por ejemplo, al final, en mi caso, el participar, valga precisamente la situación, en campañas o como embajador en proyectos como IA más igual, al final también te hacen llegar una visión que no tenías o que no puedes tener Ujú. y que te ayuda mucho en este proceso. Lo difícil es, fijaros, hacer una buena selección. En un mundo en el que Mm, tenemos tantísimas opciones, yo creo que ahí es donde tenemos que aplicar mucho más pensamiento crítico para, en base a la experiencia, decir, esto ya no me vale, esto ya lo he probado, vamos a ir a otra fuente, vamos a ver otro tipo de evento, otro tipo de networking y tener, bueno, también un poco esa valentía de decir, esto no me vale y esto sí, ¿no? Mm. Antes de pasar a otro tema, ¿cómo se fomenta la vocación de aprendizaje a lo largo de la vida, como parte de la cultura de una organización que tiene que adaptarse permanentemente en este entorno de la IA? ¿No? Porque, seamos honestos, las competencias transversales, muchas de ellas están mission in action, perdidas en combate. Y la responsabilidad del empleado con su propia formación, yo creo que es algo que todavía es un debe de asumir. Y difícil, además de trasladar esa responsabilidad al empleado. La empresa, por supuesto, tiene que darle medios, etcétera, pero hay una parte que es una responsabilidad intrínseca de formarte más allá de lo que la empresa te ofrece. ¿Eso se enseña de alguna manera a decir, oye, tienes que estar vivo? Bueno, yo creo que más que enseñarse se motiva, ¿no? Se puede motivar. Sí que es verdad que las empresas, yo por ejemplo, cuando estaba en cultura del dato, teníamos, perdón, formaciones para todos los empleados en plataformas online que podían consumir libremente, ¿no? Tenían todos los derechos Ujú. y todo. Y para impulsar esto hicimos un concurso y monitorizábamos todas las formaciones para ver quién se formaba más, con más horas, con más formaciones. Claro, era barra libre de formaciones. Entonces hacíamos una cosa muy, muy graciosa y luego dábamos unos premios a través de una gamificación, puntuábamos, va primero fulanito. Claro, eso les motivaba mucho porque era como un poco retarles, ¿no? Pero eso, claro, es una parte. Lo que sí que es importante también es dejar desde las empresas tiempo para que los empleados se formen, porque muchas de las carencias que tienen es porque no pueden estar trabajando 8 horas y formándose 2, porque entonces se tienen que formar en su tiempo libre. Y solo las personas muy inquietas son aquellas que pueden hacerlo, ¿no? Entonces hay que hacer medidas para tener un tiempo fijo los viernes por la mañana, por ejemplo, 2 horas para formaciones ahí y hacer un espacio continuo de formación. Por ejemplo, con webinar, que hacíamos también, mm. traíamos webinar de muchísimas tecnologías, de muchísimas empresas y entonces sí que iban y entonces se formaban continuamente, sí. Pero depende de la responsabilidad de cada uno, efectivamente. Claro, pero al final, fíjate, volvemos un poco a cerrar el círculo con el tema de los KPIs para tú convencer a tu director general de que tus personas estén una hora cada cierto tiempo sin trabajar, dedicándose a formarse. ¿Cómo lo convences? Es una Pues inversión. claro, pero una inversión, como toda inversión, tiene que tener una medición, un impacto, Sí, con unos KPIs que de verdad te reporten en términos de lenguaje de negocio, no sí. solo en lenguaje de asistencia al curso o de tal o de cual, que ahí pues creo que hay que hacer un ejercicio de creatividad un poquito mayor, ¿no? Y de poder de creer de parte de la dirección general también, ¿eh? Que aquí hay que poner a cada uno en su lugar. Nos quedan ya 15 minutos y me gustaría, siguen entrando algunas preguntas. Antes quiero que me digáis, errores garrafales que no se pueden cometer en los primeros pasos hacia la IA en general. O sea, oye, por ahí no vayas o no dejes de hacer esto. Ya hemos visto algunas cosas, ¿eh? Hay que empezar por dar una buena estructura a los datos, pero algunas otras cosas de matiz, por ejemplo, en los temas de formación, oye, no vayas por este tipo de formación, encáuzala. A mí me ha gustado, por ejemplo, mucho la palabra motivar, motivar a aprendizaje. No sé, alguna otra Hombre, al idea final así, yo creo diferencial. que importante aquí es ir
paso a paso y mejor hacer pocas cosas y bien que lanzarnos a la piscina. Al final, en todo proyecto, lo que es el desarrollo a corto plazo y el resultado y el seguimiento, etcétera, pues siempre va a ser mucho más útil que hacer grandes proyectos, grandes arcos de iglesia. Al final, a ver, el miedo por lo desconocido, la incertidumbre es algo que hay que trabajar desde recursos humanos y ahí puede ser formativamente, puede ser estando cerca o puede ser simplemente pues intentando demostrar pues, que esto es útil, que esto es algo que en el día a día nos va a ayudar a título individual, a título de equipos, de procesos de negocio y al final creo que si acompañas esto con un resultado, por poco que pueda ser, te va a ayudar mucho a avanzar. Al final esa sensibilización pues, es prioritaria. Ujú. Se me había olvidado comentaros una cosa, y es que, claro, entre la estrategia de la organización y los empleados hay un colectivo que son los mandos, es la capa de liderazgo. Y hay que trabajarla, yo creo que previo a la propuesta de valor al empleado en términos de IA. ¿Cuáles son vuestras recomendaciones al respecto? Pues claro, los pobres los tenemos machacados por todos los lados. O sea, tiene que estar reportando al de arriba y atendiendo al de abajo, demostrando resultados, aprendiendo y transformando, cambiando sus habilidades. Nosotros llevamos ¿Cómo? trabajando, perdona que te interrumpa, llevamos Sí, trabajando sí. varios años pues, con una escuela de liderazgo, realmente. O sea, al final, esa escuela de liderazgo trabaja una serie de competencias, pues competencias que se han definido por los propios managers o responsables de la empresa, donde pues se trabaja desde responsabilidad directiva, desde trabajo transversal, es decir, siempre competencias donde de alguna manera podamos meter la pata o la parte de inteligencia artificial a la hora de transmitir pues hacia abajo o hacia arriba, o a la hora de sensibilizar o apoyar a sus equipos. Al final, igual que tenemos muchos proyectos para colaboradores, como pueden ser pues formaciones transversales, etcétera, desarrollo de diferentes roles, el manager necesita tener pues su parte donde desarrolle esas competencias y que apoye el proyecto, porque al final, pues eso, es cosa de todos. ¿Cómo son la prueba del algodón después de cara a los empleados? Y yo ahí pues añadiría también, por ejemplo, acciones que han funcionado siempre muy bien. Ujú. Son acciones como el reverse mentoring, es decir, pues Ujú. talento directivo senior que a lo mejor no está tan familiarizado con la tecnología, el que tú le pongas un mentor junior, pero con esa adopción tecnológica ya Ujú. incorporada y que le pueda ayudar y asesorar, va a facilitar también que adopte esa tecnología y que la impulse en sus Ujú. equipos. Ujú. Y de paso, además, también empiezas a trabajar otra vertiente importante, que es la de la diversidad, la Totalmente. inclusión y todas estas cosas que no podemos olvidarnos de todas ellas, ¿no? Así es que una pregunta que nos ha llegado aquí, que es de Miguel, que habla de, claro, del futuro de los estudiantes, que se les está formando en cosas que el día de mañana pues, no van a valer y tal, ¿no? Desde la escasez de talento que ya estamos viviendo en las organizaciones, ¿qué competencias, más allá de las técnicas, porque esas sabemos que sí que el sistema educativo las tiene que transformar? O sea, las carreras y todo esto hay que transformarlas en función de lo que nos están diciendo todos los informes, el del World Economic Forum y tal. Pero de las competencias más, las habilidades más, ¿cómo se dice? La Las soft. soft skills, las soft, eso es. Más allá del pensamiento crítico, capacidad creativa, capacidad de aprendizaje, ¿qué otras cosas veis que necesitaríais en eh, para que vuestros equipos a futuro tengan la resiliencia necesaria, oye, que vemos que vamos a necesitar todos para seguir aquí en la rueda, no quedarnos fuera de ella? Mm. Yo creo que el autoliderazgo es muy importante porque te permite bueno, tener claro que muchas cosas, ¿no? Que tienes que hacer y que no. De hecho, en la capa de los managers es necesario líderes más que managers, ¿no? En el sentido de llevar a las personas, dando ejemplo, haciendo las cosas de otra manera, ¿no? Yo creo que venimos de empresas un poco antiguas, en el sentido de que ahora con el tema de la inteligencia artificial, claro, muchos trabajos van a ser agentes de la IA, pero no solo eso, sino que tienes que saber como empleado liderarte, ¿no? Trabajar y ser flexible. Y una de las cosas que yo creo que es importantísimo es ser buena persona. Aunque esto no se puede decir como un soft skills,
que lo es, más, para mí es un hard skill, ¿no? Es una necesidad. Y las empresas que tienen buenas personas funcionan de otra manera que las que tienen personas tóxicas o que no son buenas personas. Es mi opinión, ¿eh? Pero no sé si clasificarlo como un soft skill. Pues me parece un A mí me soft skill encanta, pero estupendo, Carmen. Sí, sí, sí. a veces se pone cuesta arriba no ser buena persona, sino encontrar la definición de buena persona. Claro. Porque lo que para ti es una decisión razonada, equitativa, justa y necesaria, a lo mejor para otro no lo es. Y los que tenemos que tomar decisiones difíciles a veces en las compañías, por ejemplo, de desvinculaciones, sabemos que eso es así. Pero es verdad, y coincido contigo, que el valor de ser buena persona es el que te lleva a tomar decisiones más justas. Y cuando estamos hablando de saber interpretar los sesgos y verlos, no es para saberlos verlos solos, sino para luego tomar esas decisiones en consecuencia. Por eso el principal reto de la IA siempre es un reto humano, de Eso poner es. en contexto, de preguntarte 1000 veces, oye, este dato, ¿por qué me lo da? Cuando yo hablo de, que me gusta mucho, yo soy de letras, y me gusta mucho decir que las matemáticas se pueden leer, es que yo lo que hago es que me enfrento a una cifra y le pregunto el por qué a la cifra. Y eso me lo llevo a negocio y pregunto, ¿y esto por qué en este área sale así y en esta otra no sale así? ¿Con qué otro indicador lo puedo relacionar? No es una pregunta, es un comentario de Hugo que dice que precisamente uno de los grandes retos todavía es el de identificar KPIs que nos ayuden todavía más a aterrizar nuestra aportación de valor. Digo nuestra porque a veces ya os digo, me siento más parte vuestra que mía, ¿no? De aquí de periodismo. Pero yo coincido con él, o sea, ese ejercicio de... Y a todo ello nos va a llevar el ser mejores en competencias transversales, además, y no olvidemos, en ser muy buenos técnicamente en lo nuestro. No podremos interpretar la IA si no conocemos bien, ostras, pues nuestra línea de conocimientos. Somos expertos, yo qué sé, en logística de tipo de... pues tendremos que saber de logística y mucho. Nuestra memoria no la vamos a externalizar en la inteligencia artificial, que es otro mito, otro bulo que te dicen que esto trabajará por nosotros. Hombre, pues eso sí que es un futuro bastante distópico y peligroso, ¿no? Yo siempre pienso que tenemos ante nosotros grandes oportunidades, muchísimos retos, que ahora estamos a tiempo de empezar a trabajarlos con buena base. Y la buena base es el objetivo de lo que hemos comentado en la sesión de hoy, o sea, trabajar la cultura de las organizaciones desde la perspectiva de que todos somos personas. Me ha encantado también lo que has dicho tú, Isadora, de dedicarle más tiempo a las personas, no exprimirlas más, porque esto tiene un límite, o sea, nuestra salud tiene un límite también, ¿no? Y es parte de esa aportación de valor. O sea, yo me preocupo mucho cuando Si dicen, podemos queremos dedicar sacar más más tiempo a tiempo. cuidar a las personas, esa Claro, es nuestra función. a escucharlas, a darles réplica cuando hace falta, explicarles mejor las cosas para que no tengan falsas expectativas, que muchas veces los problemas que tenemos son de falsas expectativas o de poca comprensión o tal. Con lo cual yo creo que estamos ante un reto complejo, pero para los curiosos y para los que nos gusta, pues eso, disfrutar de grandes descubrimientos, pues es un momento estupendo y sobre todo yo de verdad confío, es un momento estupendo para la función de recursos humanos. No creo, como decíamos al principio, que tengáis que liderar esto vosotros solos, pero sí que tenéis el doble conocimiento de perfil híbrido. Mira, me olvidaba, pero lo decíamos al principio. El futuro va a ser de los perfiles híbridos, no exclusivamente técnicos ni exclusivamente de letras o de gestión de recursos humanos, sino los que aprendan, porque hay que trabajar un lenguaje común, que eso también es una de las cosas, no hemos hablado de ello, ¿no? Pero en la generación de esta cultura, yo sí que estoy viendo en las empresas que todavía hay grandes distancias entre lo que habla recursos humanos, lo que el objetivo para recursos humanos y el objetivo de la gente de los científicos de datos, ¿no? Ese también es parte del objetivo del proyecto, intentar acercar esos discursos, porque al final el objetivo tiene que ser uno único, ¿no? A ver, que están cayendo aquí algunas preguntas y como yo os he dicho al principio, hablo mucho. A ver, nos dice Carlos, Carlos, hola, que a ti te conozco. Concienciarle en la toma de decisiones. Sí, esto lo dice la IA, no va a ser. O sea, tampoco se externaliza la toma de decisiones. Y la explicabilidad va por ahí. No sé si queréis añadir algo, pero creo que el legislador en otras cosas puede haberse pasado de frenada, pero en eso no. Correcto. La responsabilidad es propia. Siempre ¿Vale? tiene que haber un humano tomando la última decisión, siempre. Mm. Exactamente, que Eso yo es. he llegado a oír que hay aplicaciones que te dicen a quién despedir y no, y me libro de eso. No. Perdón. No, te puede orientar y te puede dar una recomendación, pero tú tendrás lo que te digo, preguntarle al dato por qué Mm, y después saberlo explicar muy bien. eso. Pregunta de Miguel, ¿cómo? Ah, no, esta ya la hemos hecho de Mónica.
¿cómo se podría organizar la estructura de un programa de formación generalista en IA y Analytics? Uy, esta pregunta es más compleja, esta te la tenemos que responder un poco, aunque la circulemos a todo el mundo, pero más que Mm. nada por no restar, porque yo creo que es... Y además, fíjate, ahora por lo que te voy a decir al final lo entenderás mejor. Bueno, de hecho, la siguiente pregunta también es de Mónica. Pues no sé si los ponentes queréis añadir alguna cosa más, si no, yo cierro con la idea que tengo en la cabeza. Para la Mm, última pregunta de modelos de fuente de información fiables, sí, realmente se está trabajando, creo que se está trabajando y no sé si habéis oído en modelos oficiales desde incluso desde el gobierno español, modelos oficiales ya que evitan sesgos, que Mm. evitan ALIA, creo que se llamaba, Alía, se llama sí, sí, Alía, sí. sí, Alía, sí. modelos en los que incluso para utilizarse en ciertos concursos o ciertos temas iban a ser imprescindibles. Y en ese sentido, es verdad que tenemos que estar muy al tanto pues, de qué modelos podemos utilizar también para qué cosa y algunos que ya nos vienen dados al final. O sea que realmente eso pues, es estar un poco al tanto a la orden del día. Incluso con eso tenemos que tener capacidad crítica, porque ahora mismo también tenemos que tenerla, por ejemplo, para seleccionar un proveedor, para Mm. preguntarle de dónde vienen los datos que utilizas, cómo los etiquetas, cómo mis datos van a convivir con esos datos si es que se da el caso, ¿no? Entonces Ujú. yo Y cómo todavía, y como esta auditan es los una sesgos de tecnología, sus propias herramientas. claro, cómo auditan. Entonces esta es una tecnología de la que hemos visto este cachito, o incluso más pequeño todavía, ¿no? Entonces no voy a dar nada por seguro. Esa es la verdad. En cuanto a fuentes de Mm. información, que yo creo también la pregunta va por ahí, pues ahora mismo hay un batiburrillo de fuentes de información que, ¿qué os voy a decir yo? Pues que os fiéis de ORH, pero ni eso, o sea, ni eso. ORH es una más. Debería ser una más. Intentamos hacerlo lo mejor posible, eso es cierto, pero no podéis ir a una única fuente de información. Bueno, para eso está lo que os decía, en redes de profesionales, el probar, descartar, decir esto, mira, no me aporta nadie. He ido a 2 eventos y no me aportan. ¿Para qué tengo que volver? Pues simplemente porque me vean. Pues no tenemos el tiempo solo para que nos vean, ¿no? Ahí hay lo que os digo, hay una parte de esfuerzo personal que vamos a intentar ayudar. Esa era la parte con la que quiero cerrar y es que desde ORH y en breve vamos a sacar el campus, aquel que en alguna otra sesión nos hemos avanzado. De hecho, aquí tenemos a 3 personas que son testers de ese campus que tiene módulos, por ejemplo, para aprender a distinguir sesgos, o sea, para aprender a saber cómo razona el cerebro humano respecto de los sesgos, cómo nos apoyamos en esas muletillas que son automatismos, igual que una IA puede tener un automatismo, nuestros automatismos son los sesgos. Y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tomamos decisiones basadas en ellos, ¿no? Pues nuestro campus va a tener un módulo específico de sesgos, vamos a tener otro módulo de normativa, pero para que lo entienda todo el mundo. No solo los del Departamento de Legal de Recursos Humanos, sino para que lo entiendan los técnicos, los representantes de los trabajadores, el propio trabajador, y os invitaremos a participar en este campus que es gratuito para todos en el marco del proyecto. Yo creo que personalmente nos ha quedado una charla muy redonda y eso que a pesar de que la teníamos aquí preparada, yo me la he saltado un poquito como siempre. Pero es que me parece que merece la pena darle hilo, darle y sobre todo darle ese sentido de propósito que se ve cuando os veo que disfrutáis participando en la sesión. Yo creo que Rubén, Isadora y Carmen lo habéis hecho. Gracias de verdad A mí me por gustaría ello. cerrar con un comentario. Sí, por supuesto. Simplemente el comentar que hemos pasado por la evolución de la frase de que la inteligencia artificial nos va a quitar el puesto de trabajo, luego teníamos la siguiente, nos va a quitar el puesto quien sepa utilizar la inteligencia Mm, artificial. Yo creo que lo que tenemos que transmitir desde recursos humanos es que la inteligencia artificial es un potenciador del talento. En ese Totalmente. sentido, al final, totalmente. el talento le tienen las personas y ya vienen con él. Si no, no estarían Mm. trabajando en nuestras empresas. Y nosotros tenemos que utilizar esto para potenciar y siempre, lógicamente, al final, con todo lo que hemos dicho, en un espacio controlado y para desarrollar y aprovechar la oportunidad, porque al final es todo innovación. Y si no nos reinventamos y no vamos con el cambio, nos vamos a quedar atrás. Yo, Pues perdonar, totalmente de coincido con acuerdo. Rubén, coincido con Rubén que la inteligencia artificial nos va a exponenciar. Vamos a ser humanos exponenciales. Sí. Ujú. En el fondo es como lo ha hecho toda la tecnología a lo largo de la historia de la humanidad. Mm. Somos la historia de nuestros artefactos. La evolución del ser humano ha ido pareja a los artefactos que han ido surgiendo, con todos sus retos, las dificultades que hemos tenido que superar, pero que nos han potenciado, ¿no? Ahora yo creo que el salto es mucho más exponencial. Como decías tú, Carmen, ese término me lo voy a quedar porque creo que nos viene que ni pintado, pero ostras, nos anima mucho. Perdonad la expresión, pero nos anima mucho a ver un futuro más posible para todos.
Gracias a todos los que os habéis conectado, a vosotros tres como ponentes, magníficos compañeros de mesa y de verdad, muchas gracias. Que tengáis un buen día a todos. Muchas 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 gracias a gracias, vosotros. gracias a todos.